Dios lo bendiga en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor por la oportunidad de vida que Él nos da nuevamente y el poder declarar que tenemos un Dios vivo, un Dios que hace grandes cosas y que esta mañana creemos que Él va a hablar a nuestro corazón. Y no solamente va a hablar a nuestro corazón, nos va a llevar a reflexionar acerca de nuestra vida, nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Y quisiera hoy compartir y reflexionar en la palabra del Señor con este tema que he puesto como título: soy débil pero fuerte. Soy débil pero fuerte. Y en base a este título, ¿por qué el título del sermón soy débil pero fuerte? Es porque la naturaleza del ser humano por naturaleza es débil. La Biblia dice que el hombre fue creado desde los inicios, cuando Adán y Eva, dice la Escritura que el hombre fue tomado del polvo y posteriormente se formó Adán, y de la costilla de Adán, del cual fue formado, se formó la mujer. Y posteriormente, usted recuerda cuando Adán dijo, cuando vio a Eva: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Él está reconociendo ahí que Eva es parte de su naturaleza de carne, carnal. Y posteriormente, todos los seres humanos han de alguna manera tenido la oportunidad de tener vida gracias a la forma en la que Dios estableció que la mujer procrearía y tendría esa bendición de tener hijos en su vientre. Y recordamos también en el caso del Señor Jesús cómo Él fue nacido en carne, fue engendrado por el Espíritu Santo, pero nacido en carne. Estuvo en el vientre de su madre, la Virgen María, en ese momento. Y cuando digo Virgen María, yo quiero ser específico, estoy hablando de una mujer que Dios escogió porque era virgen. Y cuando hablo de esa mujer, hablo de la que Dios escogió para que el Hijo de Dios pudiera empezar a formarse en su vientre y posteriormente darle vida o tener ya existencia en este mundo. El hablar de Jesús como nacimiento, usted lo recuerda, nacimiento, natividad, tiene que ver con Navidad, tiene que ver con el nacimiento del Salvador. Y Jesús, aunque es Dios y fue Dios, en su momento cuando estuvo aquí en la tierra, también fue carne. Su naturaleza física era carne. Aunque el Espíritu de Dios habitaba en él, eso no dejaba de lado de que él tuviera una naturaleza también de carne y tenía debilidades igual que todos nosotros. Así que Jesús, aún siendo hombre, también enfrentó todas las debilidades que el ser humano tiene en este mundo. La diferencia entre el ser humano normal al ser humano creado según Dios, engendrado por el Espíritu Santo, esa diferencia la manifiesta en la fortaleza que tiene a través de la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Y bueno, haciendo referencia a este tema, soy débil pero fuerte, quisiera llevarlos a la Biblia. En el Antiguo Testamento podemos encontrar, dice la Escritura en Primera de Crónicas, que me equivoqué. Es que eso lo editan, ¿no? Muy bien. Vamos a la Escritura y quisiera llevarlos a la Escritura en el libro de Primera de Samuel, capítulo número 30. En el libro de Samuel, capítulo número 30, vemos en ese primer libro, vemos cómo David, el rey David, estaba huyendo porque Saúl lo estaba persiguiendo. Usted sabe la historia del primer rey de Israel, Saúl. Posteriormente, David vino a ser el segundo rey. Aunque fue el segundo rey, está considerado como el rey más grande que ha existido en la historia de Israel. Pero Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Y David, en ese tiempo de huida, de estarse escondiendo del rey Saúl, él estaba habitando en una tierra llamada Siclar. Ahí en el capítulo número 30 dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas
habían sido llevados cautivos. Dice la Escritura que cuando ellos llegan a esa ciudad y se dan cuenta que las mujeres, los hijos, se los habían llevado cautivos y la ciudad estaba toda quemada, dice el versículo número 4: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y qué tremenda situación para el rey David, en este caso para David, cuando estaba él huyendo del rey Saúl, y cuando los de Amalec llegan, los amalecitas llegan y destruyen a Ziklag, y no solamente queman toda la ciudad, sino que también se llevan cautivas a las mujeres y se llevan también cautivas o cautivos a los niños. Yo creo que para él y para todos los que estaban con él fue algo muy doloroso. Imagínate que tú vas a tu casa saliendo de tu trabajo, y cuando estás a punto de llegar unas cuadras antes, te das cuenta que pasa una ambulancia a mucha velocidad, y posteriormente pasan unos bomberos, y lo primero que te imaginas es: ha de haber pasado algún accidente o ha de haber alguna situación grave. Y imagínate que vas llegando a tu casa, y al llegar a tu casa te das cuenta que los bomberos están ahí y está acordonado cerca de tu casa con unos listones amarillos, y te das cuenta que es tu casa la que ha sido quemada o la que se quemó. Y al acercarte, y no te permiten acercarte, y te dicen: ¿sabes qué? No puedo acercarte porque estamos trabajando. Y llega la policía y dice: discúlpeme, usted tiene que ver con esta casa. Y usted le dice: pues sí, yo soy el de esa casa. ¿Por qué pasó? Es mi familia, mis hijos. Y que le digan: pues mire, esa casa la quemaron, vinieron unos personas del grupo de los malos, o de los que secuestran, y se llevaron secuestrados a sus hijos, sus hijas y a su esposa. Y yo creo que en ese momento el dolor más fuerte, no solamente de perder sus bienes, de la situación de pensar en qué va a ser ahora, sino simplemente recordar o estar recordando que su esposa y sus hijos se los han llevado cautivos. En el caso de David fue algo desesperante, porque no solamente fue el caso de su familia, sino también todas las familias que estaban de alguna forma, los hombres peleando con él o defendiendo a sus familias. Ellos habían también perdido a sus esposas y a sus hijos e hijas, y dice que ellos lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas. Esto nos habla de que David, aunque era un hombre fuerte, David, aunque peleó con un Goliat, un gigante que nadie lo había vencido y él lo pudo vencer, en ese momento él, dice la Escritura, que lloró hasta que se le acabaron las fuerzas. Eso habla de la debilidad humana. Eso habla que como seres humanos somos débiles. Tenemos áreas donde nos podemos sentir que no tenemos fuerzas o que ya no podemos luchar más. Pero sigue diciendo la Escritura, si vas conmigo, en el verso número 6: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Es muy importante recordar esto: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. No solamente la aflicción, el momento difícil de perder su casa, perder su familia, no saber qué está sucediendo con ellos, estar viendo que aquellos que estaban con él ahora querían apedrearlo porque estaban en amargura por lo que habían pasado. Tal vez muchas situaciones pasaban en las cabezas de ellos, pero en ese momento lo que pensaban la mayoría era apedrear a David, matarlo. Y eso dice que angustió grandemente a David. Era un momento difícil. Pero dice la Escritura que en el momento de la debilidad, en el momento difícil, David se fortaleció en Jehová su Dios. Y aquí vemos el ejemplo que el salmista David nos deja para la posteridad. En la Escritura nos enseña que David fue un hombre que aún en sus debilidades siempre supo fortalecerse en Dios en los momentos difíciles. Por eso David, cuando tenía que enfrentar alguna batalla, cuando tenía que enfrentar algún momento difícil, él siempre lo ponía en las manos del Señor, y Dios siempre le escuchaba y le respondía y le daba la victoria. Por eso dice la Escritura que a donde quiera que iba David, Dios le daba la victoria. ¿En qué consiste esa victoria? ¿En qué consiste el que una persona en su debilidad, en su dolor, en su impotencia, pueda tener fuerzas para seguir
seguir adelante y salir adelante ante la adversidad. Déjame decirte algo, que esa fuerza, esa fortaleza que puede sacar a un hombre que es débil, solamente lo puede ayudar la fuerza de Dios. Cuando el hombre se fortalece en Dios, puede lograr aquellas cosas que humanamente o carnalmente le son imposibles. Y tomo como base esta historia de David, de cómo después del momento difícil, él se fortaleció en Dios. Por eso el título del sermón: soy débil, pero fuerte. Aunque en ese momento David se sentía débil, sin fuerzas, había una fortaleza que él buscó en la presencia de Dios. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 30 de 1 de Samuel, verso número 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, consultó a Dios, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Cuando él invoca a Dios, cuando él consulta a Dios, ¿qué es lo que él debe de hacer en el momento de la debilidad? Cuando él sentía que ya no podía más, lloró hasta no tener fuerzas y tener ahí a la comunidad en contra de él. Llegó el momento en el que él dijo: tengo que apoyarme en Dios, yo no puedo. Y tenemos que reconocer que nosotros en los momentos más difíciles no podemos, y tenemos que buscar la ayuda de Dios. En ese momento él buscó la ayuda de Dios, dice la Escritura, y que consultó a Dios, invocó a Dios y le dijo: ¿qué hago? ¿Los perseguiré a esos merodeadores? ¿Los alcanzaré? Y el Señor le dijo: ve tras ellos, los alcanzarás y vas a libertar a los que se llevaron cautivos. Con esa fortaleza de la palabra de Dios, de la fortaleza de Dios sobre David, David fue, y usted puede leer la historia, como David va y saca a los que estaban cautivos, rescata a los que se habían llevado como esclavos y les vuelve a traer consigo. Es muy importante recordar que la fortaleza que al hombre lo puede hacer fuerte para salir adelante en los momentos de debilidad provienen de Dios. Te voy a llevar también a la Escritura, si tú me acompañas, y vamos a ver 4 acciones o 4 verbos que podemos aplicar en nuestra vida para poder tener esa fuerza de Dios. ¿Cómo le hizo David para ser fuerte? ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús cuando ya no podía con la cruz? Cuando literalmente su cuerpo desfallecía, estaba a punto de morir. Él siempre se fortalecía en Dios, porque él esperaba en Dios y sabía que tarde que temprano la mano de Dios iba a extenderse para levantarlo, fortalecerlo y decirle: sigue adelante, porque largo camino te resta. Vaya conmigo, por favor, a 2 Corintios capítulo número 12, verso número 6. El apóstol Pablo dice en este pasaje a la iglesia de Corinto cómo es importante aceptar que nosotros necesitamos de la fuerza de Dios en los momentos difíciles. El apóstol Pablo sabía que aunque el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, era su fortaleza, él fue el que dijo: con Cristo todo lo puedo. En otras palabras, él pudo decir: al que cree en el Señor, no hay nada imposible. Y cuando él empezó a creer, a caminar con Jesús, él pudo decir esa frase de Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, él podía lograr cualquier hazaña, cualquier situación que humanamente él sabía que no podía, pero con la fuerza de Dios lo declaraba que lo iba a lograr. Por eso nosotros, como personas, como familias, debemos de reconocer que en los momentos más difíciles tenemos que buscar la fortaleza de Dios. Y cuando la fortaleza de Dios viene a nuestra vida, todo lo podemos, sobre todo cuando esa fuerza viene de Cristo Jesús. Dice ahí en 2 Corintios capítulo 12, verso 6, hablando el apóstol Pablo, diciendo lo siguiente: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Verso 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Cuando hablamos de un mensajero de Satanás, estamos hablando de un ángel caído, estamos hablando de un instrumento de Satanás que venía a afligir al apóstol Pablo de una manera continua. Y dice la Escritura en el verso 8: respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y él me ha respondido:
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozaré en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremendo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto que cuando viene el tiempo difícil a su vida y que el enemigo viene con ese mensajero de Satanás para afligirlo y hacerle reconocer que él es débil, que él no puede ser autosuficiente, y le hace reconocer que él necesita recurrir a Dios para poder enfrentar cualquier situación y poder salir adelante. Por eso dice la Escritura que cada vez que él recurría al Señor, Dios le decía: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Es importante reconocer que como hijos de Dios, aunque Dios está con nosotros, nuestra naturaleza es carnal. La Biblia dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pero andamos en la carne. Nuestra naturaleza es carnal, se duele, tiene debilidades y puede reaccionar cuando la carne es débil. Dice la Escritura que la carne es débil y va a reaccionar cuando es lastimada, cuando es atacada. Por eso es importante que en el momento de la debilidad podamos fortalecernos en Dios. Por eso la gracia de Dios es suficiente. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad de todo aquel que pone su confianza en Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. En otras palabras, que cuando yo reconozco que no puedo, entonces Dios en Cristo Jesús me da la fuerza necesaria para poder hacer aquello que en ese momento me era imposible, o que mi mente me decía: no puedo más, o no sé qué hacer. Pero cuando viene la fuerza del Señor, nos da la fuerza para seguir adelante y nos da la dirección para hacer lo correcto, tomar buenas decisiones. Decisiones no basadas en nuestra naturaleza carnal, sino decisiones basadas en la naturaleza de Dios en Cristo Jesús. Dice la Escritura también en el verso número 10: por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Esto habla de que en el momento de la debilidad, en realidad el apóstol Pablo dice, es un motivo de gozo, porque yo sé que es el momento en la que Dios puede intervenir. Y cuando yo estoy pasando afrentas, viene el poder de Dios para ayudarme a salir adelante. Cuando yo estoy enfrentando necesidades, viene el Señor y suple mis necesidades. Cuando estoy sufriendo persecuciones, viene el Señor y me saca adelante y me libra de los que me persiguen. Cuando estoy en angustia, viene la fortaleza del Señor y me libra de mi angustia. Pero también dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo vuelve a expresar, y volvemos a leer ahí en esta misma carta, 2 de Corintios capítulo número 1, verso 8: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Vino la aflicción en sobremanera, más allá de sus fuerzas, que llegaron a perder la esperanza de conservar sus vidas. Así lo expresa el apóstol Pablo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. En otras palabras, cuando ellos sentían, o el apóstol Pablo sentía que estaba en peligro de muerte, aún sentenciado a la misma muerte, al borde de la muerte, eso lo reconoce Pablo, que Dios lo permitía para que en nuestra debilidad humana nosotros pudiéramos poner nuestra confianza en Dios y no en nosotros mismos, sino poner nuestra confianza en aquel que resucita a los muertos. Así como Dios resucitó a Cristo Jesús de la muerte, nuestra confianza es que también Él nos resucitará juntamente con Él. Así que es importante reconocer lo que el apóstol Pablo nos dice, porque él está inmerso en la actividad de la iglesia primitiva, en la conducta de los primeros cristianos. Y Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y dice en este pasaje, 2 de Corintios capítulo número 1, verso número 10: el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Él nos libró, nos libra y nos librará. Pasado,
presente y futuro. En el pasado fuimos débiles y nos libró. En el presente hemos sido débiles y Él nos está librando cada día, nos ayuda a salir adelante. Y creemos que en el futuro, cualquier cosa que enfrentemos, también Dios nos va a librar, porque la mano de Dios y su fortaleza nos va a ayudar a enfrentar cualquier situación adversa que enfrentemos en la vida. Lo primero que tenemos que reconocer, mencioné, es aprender a aceptar nuestra necesidad de Dios, aceptar que somos débiles. Y cuando tú reconoces que eres débil, entonces fuerte eres, porque Dios va a fortalecerse en ti. Diga el débil, fuerte soy. Así que cuando tú reconoces que eres débil, vas a poder declarar: soy fuerte en Cristo Jesús. El segundo punto que quisiera llevarte a la reflexión esta hermosa mañana tiene que ver con tomar la palabra de Dios y que sea lo que nos nutra día a día. Ya mencioné el primer verbo, la primera acción, que es aceptar nuestra debilidad. La segunda acción que debemos realizar es tomar la palabra del Señor. En otras palabras, reconocer que cada día necesitamos fortalecernos en la palabra que Dios nos da, para que, aunque las circunstancias sean adversas, no nos dejemos llevar por las circunstancias, sino nos dejemos llevar y nos mantengamos sobre todo en lo que Dios nos dice. Dice la Escritura ahí en Josué capítulo 1, verso 5, hablando de Josué, el sucesor de Moisés. Usted recuerda cómo Moisés durante 40 años estuvo llevando al pueblo de Israel por el desierto para llevarlos a la tierra prometida, y usted sabe que fue un fracaso total. Usted sabe que esa generación no entró y tampoco Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Y todo eso tuvo que ver por la debilidad de esa generación, por la debilidad también de Moisés. No voy a entrar de lleno en lo que afectó a Moisés para no entrar a la tierra prometida, pero fue su debilidad, porque su naturaleza carnal le hizo actuar de una manera contraria a lo que Dios le había dicho que actuara. Por eso puedo afirmar que cuando Josué toma el lugar de Moisés y tiene que llevar al pueblo, a esa nueva generación de Israel, a la tierra prometida, hay un peso sobre él en sobremanera, que él tiene que aprender de su pasado y tiene que aprender ahora en este presente, enseñar en el presente, para que en el futuro esas nuevas generaciones puedan conquistar la tierra prometida. La Biblia dice que cuando él inicia su entrada, su proceso de liderazgo, dice en el versículo número 5 que Dios es muy enfático con él acerca de lo que él tiene que hacer para poder entrar a la tierra prometida y llevar a esa generación a poseer y a conquistar esa tierra. Yo quisiera que tú tomaras en cuenta en tu casa, si tienes la oportunidad, de anotar ahí con tu pluma o un lápiz en una libreta estos versículos, pero sobre todo las palabras que enfatiza el Señor a Josué, para que él pueda ser fuerte y pueda conquistar cada pedazo de tierra y en su totalidad toda la tierra de Canaán, que Dios ya se las había entregado. Pero era importante que ellos hicieran no solamente la determinación de creerle a Dios, sino también de caminar con Dios y creer que Dios les iba a fortalecer para tomar cada propiedad o cada tierra como una conquista. Dice Josué capítulo 1, verso 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés en el pasado, estaré contigo en el presente. No te dejaré ni te desampararé tampoco en el futuro. Y vemos las tres etapas: pasado, presente y futuro, porque Dios va a estar contigo en esas tres etapas cuando tú reconoces que eres débil, pero también aceptas que la palabra de Dios es la que te va a fortalecer y te va a guiar a tomar las mejores decisiones. Dice el verso número 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente te pido, Josué, que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué hermosa promesa de parte del Señor. Esfuérzate y sé valiente y cuida de hacer. Cuida de hacer. No solamente es conocer la palabra del Señor, no solamente es aceptar lo que Dios nos dice, sino cuidar el hacer lo que Dios nos dice.
Santiago dice que de nada nos sirve ser tan solamente oidores y no hacedores. Tenemos que hacer lo que Dios nos habla en su palabra para que esa palabra venga y sea fuerza en medio de nuestra debilidad. Así que era importante que él fuera valiente y cuidar de hacer conforme a todo lo que Dios había establecido en la ley a través de Moisés. Y le mandó y le dijo: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hoy te puedo decir, ahí en tu casa, qué importante es que tú tengas la palabra del Señor y que la tengas como el tesoro más valioso que un ser humano puede tener, porque en los momentos de debilidad esta palabra nos va a hacer fuerte. Esta escritura que viene de parte de Dios, inspirada por Dios, va a hacer que en el momento de tu debilidad, en el momento de tu aflicción, en el momento de tu tribulación, venga una palabra de parte de Dios que te va a decir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Y cuando eso suceda, la fortaleza de Dios va a venir a tu vida, y aún en medio de tu debilidad, la gente que está a tu alrededor va a darse cuenta que eres fuerte. Y es verdad, es débil ante el problema, es débil ante lo que está enfrentando, pero es fuerte porque Dios está con él y porque él ha puesto su confianza en Dios. Cuando Dios le dice a Josué que es importante que él considere esa palabra y que no se aparte de ella ni a la izquierda ni a la derecha, sino si él se mantiene firme, entonces va a ser prosperado en todas las cosas que emprenda. Es muy importante reconocer que aún aquellas cosas que emprendemos en la vida a título personal, a título familiar, sentimental o tal vez económico, es importante que cualquier cosa que emprendas consideres lo que dice Dios en su palabra. Y si tú pones a Dios y lo consideras a Dios en tus caminos, yo te voy a asegurar, no te lo digo yo, porque así lo dice la Escritura y así lo dice Dios, todas las cosas que tú emprendas considerando a Dios van a ser prosperadas. Y prosperadas es que van a ir de menos a más, que la gloria postrera en el futuro va a ser mayor que la que tienes ahora en el presente o la que tuviste en el pasado. Pero es importante que tú pongas tu confianza en la palabra de Dios. Es importante que tú confíes en lo que Dios te está hablando. Dice la Escritura ahí en Hebreos capítulo 11: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Tienes que tener la convicción en eso que Dios te está diciendo, y eso va a hacer que esas cosas que estás esperando sucedan en el tiempo de Dios. Verso número 8 de Josué capítulo número 1 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es muy importante reconocer que cuando le dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche, en el texto hebreo, el hablar de meditar tiene que ver no solamente con el leer la palabra, sino meditar tiene que ver con el murmurar la palabra, el estarla balbuceando en voz baja. Y por ejemplo, tú puedas decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y una vez más: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el día, en la tarde, en la noche, seguir declarando: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y claro, no solamente declarar la palabra, sino actuar, porque cuando tú declaras la palabra tiene poder, pero cuando tú actúas y caminas en fe, Dios va a empezar a suplir todo lo que te hace falta. Así que es importante que tú puedas estar siempre con esa palabra de Dios en tu boca, que de la abundancia de tu corazón hable tu boca, y esa palabra va a reafirmar tu convicción, va a reafirmar tu fe, y no solamente tu fe, sino la fe de los que están a tu alrededor, de tus hijos, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus amigos, de tus compañeros de escuela, de trabajo, de cuantos escuchen esa palabra. Va a traer fortaleza, porque la Escritura dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre provocará lo que Dios quiere en la vida de aquellos que la están escuchando. Así que el no apartar de nuestra boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él, es importante para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué maravilloso es pensar que aunque pasamos momentos difíciles, y puede haber mucha gente que diga de esa circunstancia: nadie lo va a librar, no podrá salir o no podrá, al final de cuentas puedan reconocer y ver y pensar:
¿Cómo le hizo? La única forma en la que él pudo o ella pudo salir adelante es porque Dios le ayudó. Y ahí es donde estriba el fondo de esta palabra, que cuando tú tomas la palabra del Señor y tú la crees en tu corazón y la declaras con tu boca, entonces Dios se manifiesta con su poder, con su fortaleza, y todo aquello que tú haces es prosperado por Dios y todo te va a salir bien. Verso número 9: mira que te mando que te esfuerces. Habla de un mandamiento. Y déjame decirte, como familias, en la casa, en el hogar, hoy tenemos que esforzarnos para que se tenga un tiempo donde la palabra de Dios sea leída, sea escuchada, sea meditada, y también, ¿por qué no?, en unidad, en común acuerdo, el poder poner por obra para que a la familia le pueda ir bien, para que todos podamos gozar de esas promesas de Dios, de ser prosperados en todo lo que emprendamos, en lo individual o en lo familiar. Pero es importante que nos esforcemos y seamos valientes. No tengamos miedo, no desmayemos, porque al final de cuentas Dios estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Si tú pones la palabra del Señor como esa segunda acción para ser fortalecido, ten la seguridad que Dios lo va a hacer. La tercera acción que quisiera que esta mañana tú pudieras tomar y reflexionar es lo importante que es esperar en Dios. Ya lo mencioné en algunos de los puntos anteriores, pero quisiera enfatizar este punto de esperar en Dios, porque el esperar tiene que ver con la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esperar a veces es desesperante. Hay personas que no tienen la capacidad de esperar, y cuando uno es débil se desespera. Pero cuando uno reconoce que es fuerte en Dios, no entra en desesperación, sino aprende a esperar en Dios. Así que, ¿cómo le hizo David? ¿Cómo le hizo Pablo? ¿Cómo le hizo el Señor Jesús? ¿Cómo le han hecho los grandes hombres de Dios? Ahí en Hebreos 11 habla de muchos hombres que en medio de sus debilidades hicieron grandes proezas, porque Dios fue esa motivación de esperar que en el momento propicio Él les daría la victoria. Así que esperar en Dios es importante. Tal vez tú tienes mucho tiempo esperando a que Dios haga algo en tu vida, o Dios responda a alguna petición que tú tienes delante de Él. Hoy te voy a dar la respuesta, según la Escritura, de qué manera Dios puede responderte y hacer ese milagro en tu vida, o hacer que esa petición sea una realidad en tu vida. El profeta Isaías, en Isaías capítulo número 40, verso 28, dice esta frase: ¿no has sabido o no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿No has sabido o no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no es de los que desfallecen, es de los que empiezan una obra y la terminan. Dios no es de los que dejan las cosas a medias. Dios hace las obras completas. Por eso cuando nosotros empezamos y sentimos que desfallecemos, es importante recurrir a Dios para que Él nos dé la fuerza y no desmayar, no desfallecer. Si hay áreas en tu vida o propósitos que tú te has trazado en la vida y sientes desfallecer, hay situaciones en tu vida familiar que sientes desfallecer, hoy te quiero decir que Dios, el que está ahora contigo, en el que tú pones tu confianza a través de la palabra del Señor, Él no desfallece, Él no se cansa, Él va a seguir apoyándote, Él va a seguir esforzándote, Él va a estar contigo. Pero es importante que tú le pidas a Él también que te ayude. Sigue diciendo este pasaje de Isaías 40, 29: Él, el Dios Todopoderoso, es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ningunas. Dios es el único que puede dar esfuerzo alcanzado y multiplicar las fuerzas a aquel que ya no las tiene. Esta palabra del profeta Isaías para mí es una palabra profética que se cumple ahora en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús viene a tu corazón y lo reconoces como Salvador, entonces Dios te da fuerzas cuando estás cansado. Tal vez hoy estás cansado de muchas cosas en tu vida y tal vez estás entrando en una etapa de desesperación, pero hoy Dios te dice que Él te da fuerzas en medio de tu cansancio. No digas: estoy cansado, cansada, ya no puedo más. Hoy yo te invito a que tú digas: en medio de mi cansancio, hoy puedo creer que Dios me va a dar esfuerzo, me va a dar
esa vitalidad, ese vigor para seguir adelante. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Verso número 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es maravilloso, pensar que Dios está diciendo que cuando nos aprendemos a esperar en Dios, tendremos nuevas fuerzas y seremos transformados como esas águilas. Está hablando de una transformación de nuestra debilidad a una fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Es verdad, soy débil, tengo que reconocerlo, pero también soy fuerte en el Señor. Y en medio de mi debilidad yo he aprendido no solamente a apoyarme en la palabra del Señor, sino también he aprendido a esperar en las promesas de Dios conforme a su palabra. Yo quiero invitarte esta mañana a que tú puedas confiar en las promesas de Dios. Dice el salmista en el Salmo 27, verso número 7: Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Qué importante es que podamos tomar el ejemplo del salmista cuando dice: mi corazón ha dicho de ti. Búscale, búscale, busca el rostro del Señor. Y yo estoy seguro que esta mañana en tu casa Dios está invitándote, ahí en tu corazón, a través de esta palabra, en medio de tu debilidad, busca el rostro del Señor, busca la fortaleza de Dios, aprende a escuchar la palabra del Señor, aprende a esperar en Dios. El salmista se sentía débil, había situaciones muy difíciles que él estaba enfrentando, pero él está diciendo a su corazón: busca el rostro del Señor. Y él en el verso número 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios, Jehová me recogerá. A veces nos sentimos que todo mundo nos deja y nos abandona y sentimos que ya no podemos más. Pero aunque tu padre y tu madre te dejaran, que es muy difícil, con todo Dios te va a recoger y te va a ayudar a salir adelante. No estás solo, no estás solo, sola. Tienes un Dios que ha prometido estar contigo y ayudarte a salir adelante en la vida. Pero sigue diciendo el verso número 11 de este Salmo 27: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. La situación era difícil para el salmista, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Él está diciendo: Señor, esta situación es demasiado fuerte para mí. Ya hubiera desmayado si no creyere que veré tu respuesta, si no creyere que veré tu intervención divina, que me ayudarás a salir adelante. Y en el verso 14 él mismo se da la respuesta: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Qué importante es esperar en Dios. Ya dijimos que en el punto número 1, lo importante de reconocer nuestras debilidades, aceptar nuestras debilidades. En el segundo punto pude mencionar la importancia de poner la palabra del Señor como esa parte importante para alimentarnos y nutrirnos en los momentos de debilidad. Que la palabra de Dios sea el motor de nuestra fortaleza. Y en el tercer punto acabo de mencionar lo importante de esperar en Dios. Es cómo podemos mostrar nuestra fe en Dios. Y por último, me gustaría compartirte este cuarto punto que tiene que ver con el resultado de esperar en Dios. Cuando uno está débil, normalmente una persona débil muestra un semblante triste, afligido. Dice la Escritura que David estaba afligido y había llorado hasta quedarse sin fuerzas. El semblante siempre, cuando está uno en momentos difíciles, expresa tristeza, angustia, dolor. Pero cuando esa debilidad es superada por la fortaleza de Dios, entonces Él cambia la tristeza, el lamento, en gozo, en alegría. Él cambia ese momento difícil de angustia en un momento de tranquilidad, de paz. Cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios y sobre todo a gozarnos en medio de la debilidad. Le voy a recordar ese pasaje que leímos hace un momento, cuando el apóstol Pablo menciona ahí en Corintios, 2 Corintios capítulo 12, verso 10: por amor a Cristo, por amor al Señor Jesús, me gozo en las debilidades,
en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este cuarto punto que yo quisiera hoy dejar en tu corazón y ahí en tu casa con tu familia, para que puedas meditar y puedas comentar después de haber terminado este sermón, es gozarse en Dios. Que en medio de la situación tú puedas gozarte, que la tristeza se convierta en gozo. A veces las personas que durante muchos años me han conocido dicen: ¿cómo es posible que en los momentos difíciles de su vida, porque como ser humano he pasado por momentos difíciles, como tú o como cualquiera de los que están ahorita en tu casa, esos momentos difíciles son a veces momentos en los que sentimos que no vamos a poder más, que vamos a desfallecer o que no tenemos la capacidad? Y llega un tiempo en que se ve el semblante de tristeza, de angustia, de dolor. Sí, se ve, se nota, y la gente está esperando tal vez el momento en la que uno desista y ya no siga adelante. Pero en medio de la debilidad, en medio del dolor, surge una sonrisa. Y cuando la sonrisa sale, esa tristeza, esa angustia se va. Yo quiero invitarte hoy a que tú puedas sonreír en medio de tu aflicción, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice la Escritura allí en Habacuc capítulo 3 verso 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque todo eso sea quitado de mi vida, y estoy hablando de una comunidad donde su fuente de ingresos era agraria, tenía que ver con las tierras, con los animales y la producción animal y de cultivo, y que todo eso sea quitado, dice Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Verso 19: Jehová el Señor es mi fortaleza. Y Habacuc reconoce: en medio de la debilidad Él va a ser mi fortaleza, en medio de la escasez Él va a ser mi fortaleza. Hoy yo quiero invitarte en tu casa, en medio de tu situación difícil, dile al Señor que sea tu fortaleza. Dice el verso 19 de Habacuc capítulo número 3: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. A veces pensamos que los problemas y las aflicciones están por encima de nuestra capacidad y no tenemos fuerzas para poder salir adelante. Pero déjame decirte algo, que cuando tú aprendes a confiar en Dios y le pides que Él sea la fortaleza de tu vida en medio de la debilidad, dice la Escritura que Él nos lleva a la roca que es más alta que nosotros y nos pone por encima de los problemas. Y nos hace ver los problemas como algo pequeño comparado con un Dios tan grande que tenemos, que para Él nada es imposible. Hubo un hombre llamado Jabes, que dice la Escritura que fue más ilustre que sus hermanos, pero él tuvo una característica que yo quisiera que hoy tú la pudieras tomar al concluir este sermón. Dice la Escritura en Primera de Crónicas 28:19: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviere conmigo y me librares del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Oh Señor, si me dieras bendición. ¿Quieres la bendición en tu casa? Ensanchar en mi territorio. ¿Quieres que Dios empiece a multiplicar todo lo que te ha dado? Si tu mano estuviere conmigo y me librare del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios todo lo que le pidió. Cuando tú declaras la palabra del Señor con confianza, Dios te va a conceder lo que pides. La mano de Dios estuvo sobre Jabes, estuvo sobre Pablo, estuvo sobre David, estuvo sobre Josué, y así la mano de David sigue estando, la mano de Dios sigue estando sobre cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras vidas, extendiéndose para levantarnos y hacernos fuertes en medio de nuestra debilidad. Hoy yo quiero invitarte a que tú le puedas decir al Señor: Señor, acepto mi debilidad, reconozco mis debilidades, tomo la palabra que tú me das esta mañana y aprendo a esperar en ti para gozarme en tu respuesta. La mano de Dios, su brazo fuerte se extiende hasta tu hogar esta mañana para tocarte y fortalecerte. Si tú se lo pides, Él lo va a hacer.
¿Te gustaría hacer esta oración conmigo y decirle, como lo hizo Jabes, invocó a Dios y le otorgó lo que pidió? Yo no sé qué vas a pedir esta mañana, pero ten la seguridad que todo lo que pidas en el nombre de Jesús, creyéndolo, lo vas a recibir. Y yo te voy a invitar a que podamos hacer esta oración en la casa, y después de esta oración yo te invito a que escuches este hermoso canto. Yo siento que alguien me toca. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por la bendición de escuchar tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque en estos 4 puntos de este sermón que he recibido, Señor, te ruego que yo pueda atesorar cada uno de ellos en mi corazón. El primero, Señor, que pueda yo reconocer mi debilidad y mi necesidad de tu fortaleza, Señor. El segundo, Señor, que yo pueda apoyarme en tu palabra, Señor, y no en lo que yo pienso o creo según mi carne. Tercero, que yo pueda aprender a esperar en ti, Señor, y no confiarme en mis fuerzas o en las personas que están a mi alrededor. Y por último, Señor, que yo pueda, Señor, después de esperar en ti, al recibir, Señor Dios, por la fe, yo pueda gozarme. Aunque todavía no vea las cosas hechas, yo pueda tener una sonrisa, un gozo que va a ser la fortaleza en mí, porque el gozo que tú me das será mi fortaleza. Hoy pongo en tus manos todas aquellas debilidades, Señor, para que tú te fortalezcas en ellas. Y hoy puedo declarar que aunque soy débil, pero soy fuerte en Cristo Jesús. Dios te bendiga en esta mañana, y que Dios siga estando contigo y con tu familia durante esta semana. Nos vemos el próximo domingo.